Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestro curso de capacitación basada en el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia dentro y en el marco de la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Este curso, esta capacitación, está dirigido, como sabemos, al funcionariado público en los municipios de Ciudad Juárez y de Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Seguimos en nuestro módulo número en nuestro módulo de servicios judiciales y en esta ocasión vamos a abordar el tema 5 de este módulo, que es referente a la reparación del daño y el enfoque transformador. Una vez más, tenemos con nosotros, con nosotras, a nuestra compañera Argelia López, la abogada feminista, defensora de derechos humanos, que además forma parte de sociedad civil organizada y que entre las muchas cosas que hace, pues acompaña a personas en situaciones de vulnerabilidad, principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero también a personas de los pueblos y comunidades originarios y a personas de la comunidad LGBTTI. En esta ocasión, pues Argelia nos va a hablar de este otro tema también muy importante para el funcionariado que trabajamos en los servicios judiciales, y vamos a hablar sobre reparación del daño. Entonces, sin más preámbulos, Argelia, te voy a dejar con nuestros compañeros que nos están mirando. Nada más pongo tu presentación. Muchísimas gracias, es un gusto para mí, es un placer, es un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo el espacio y pues desde mi muy humilde opinión y mi experiencia vengo a compartir este tema que espero que sea de utilidad para quienes están tomando estas pláticas que ustedes, este curso tan maravilloso que ustedes desarrollan y les agradezco infinitamente. No, pues muchas gracias a ti por sumarte a esta iniciativa y a este trabajo. Para todas seguramente será algo positivo. Y pues bueno, iniciaremos preguntándote en este tema también tan importante sobre qué es la reparación del daño. ¿Qué es la reparación del daño? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Y a qué se refiere esta cuestión del enfoque transformador? Pues bueno, si te parece, vamos a empezar entrando un poquito en tema. La reparación de toda violación a derechos humanos debe ser reparada adecuadamente, ¿no? De manera integral. Entonces, la reparación del daño, primero hay que entender esta situación. Los derechos fundamentales que se prevén en la Constitución, es decir, estos derechos humanos, gozan de una doble calidad, ya que por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos, una función subjetiva, y por el otro se traducen como estos elementos objetivos que informan o permean en todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre particulares. Entonces aquí tenemos esta visión objetiva, ¿no? Entonces, eh, México ha sido sancionado internacionalmente y tiene que reparar el daño a las familias de las víctimas de las víctimas. Y esa es una obligación estatal. Pero también tenemos que entre los particulares, entre las personas de la sociedad, si yo transgredo el derecho humano de otra persona, pues tengo obligación a reparar el daño. Entonces es como que esta doble visión. Y en la reparación del daño con un enfoque transformador, pues tenemos que ver la visión desde los dos ejes, el eje estatal y el eje particular. Las características específicas de la reparación del daño con un enfoque transformador integral tiene que ver con la restitución, es decir, restablecer la situación de la víctima al momento anterior a la violación de derechos humanos, que ojo también aquí es muy importante, cuando hablamos de violencia basada en cuestiones de género, tenemos pues también que la situación anterior al hecho victimizante no era como la más adecuada, entonces en este tema de la restitución pues sería como buscar la manera de que las condiciones sean las adecuadas y las que la dejen en menor condición de vulnerabilidad o de ser posible sin condiciones de vulnerabilidad. Luego tenemos la indemnización, que es la reparación de los daños materiales, físicos o mentales, emocionales, los gastos incurridos y las pérdidas de ingreso. Es decir, el hecho victimizante tiene un impacto en la salud emocional, puede tener un impacto en la salud física de las personas, pero también en el desempeño de su vida diaria. Y todo esto lo tenemos que entender dentro de la indemnización. Las víctimas hacen un gasto al momento de ir a denunciar. A veces, si la agresión es física, por ejemplo, y les deja una incapacidad laboral,
pierden ingresos o si perdieron su vehículo, su casa, sus condiciones específicas de vida, pues les crean un impacto y la indemnización tiene que ver con generar esta restitución, ¿no? Esta reparación de los daños materiales y de los daños, las pérdidas que tengan las víctimas. Tiene también que ver la reparación con una rehabilitación, que tiene que ver con este reconocimiento público, perdón, con esta atención médica o psicológica que necesitan las víctimas derivadas del hecho victimizante. Pero también tenemos que ver al agresor, ¿no? Con esta rehabilitación, porque si estamos hablando de violencia basada en género, estamos observando un sistema patriarcal que nos construye de tal manera que dejamos en condiciones de desigualdad a las mujeres frente a los hombres y hay que rehabilitar esta situación, ¿no? Hay que generar condiciones para empezar a quitar estas condiciones socioculturales que mantienen a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, que también vamos a ver en otra de las características de la reparación integral. Perdón que te interrumpa en este punto, Argelia. Cuando hablamos aquí de rehabilitación, ¿es la rehabilitación en ambos sentidos, es decir, a la víctima y a la persona que le victimizó, o solamente a una de las dos partes? Aquí yo en lo personal a mí me gusta verlo como en el doble sentido, porque la rehabilitación para la víctima es una y tiene que ver con todo esto que necesita, ¿no? Si hubo una lesión, si hubo una necesidad médica, una necesidad psicológica, hay que rehabilitarla. Y la rehabilitación para el agresor o para la persona agresora tiene que ver con el diverso, que es la garantía de no repetición. Que, es decir, adoptar estas medidas estructurales que buscan evitar que se repitan las violaciones. Aquí en el Estado tenemos como esta garantía de no repetición el hecho de que hay grupos reflexivos para hombres que han generado violencia. Entonces, a través de estos grupos buscamos que los hombres que han generado violencia logren modificar, trabajar con estas masculinidades hegemónicas y a través de esa manera yo lo veo también como una rehabilitación. Pero esta rehabilitación vista desde un enfoque de la garantía de no repetición en beneficio de la víctima. Entonces, a lo mejor por ahí pude generar este reburujo, pero va encaminada a este aspecto. Y luego tenemos la garantía de satisfacción, es este reconocimiento público o simbólico para que la víctima tenga, se sienta satisfecha, ¿no? Con todo este contexto de reparación del daño. Porque a veces las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia necesitan también una disculpa pública de su agresor, ¿no? Esta parte del reconocimiento y de esta disculpa, o la disculpa pública del Estado, como lo vemos en el tema del derecho internacional, que caso Campo Algodonero, tenemos todo este movimiento de la disculpa pública del Estado, de este monumento que se erige para recordarnos, ¿no? Esta vergüenza nacional, en fin, tiene mucho que ver con todas estas actividades estatales y estas obligaciones de particulares cuando es cometido entre particulares. Y la garantía de no repetición, que bueno, ya la ibas comentando, ¿no? Desde el inicio, es qué tenemos que hacer dentro de todas las estrategias para, no solamente para resarcir, sino además para evitar que esto siga sucediendo o vuelva a suceder. Exactamente, entonces tiene mucho que ver, que es un todo, ¿no? Es un conglomerado de la reparación del daño. Y no solo debe atender al daño que fue ocasionado derivado del hecho victimizante, ¿no? Sino también se deben atacar las condiciones de exclusión en las que vivían las víctimas y que permitieron que la condición de vulnerabilidad permitiera, ¿no? Que permitió esta condición de vulnerabilidad. Entonces, tenemos dos enfoques que pueden ser útiles para desarrollar este análisis. Primero es el enfoque transformador, que nos permite considerar las razones estructurales que dieron origen a la violencia o a la violación de estos derechos humanos, que era lo que hablábamos. Entender este enfoque diferenciado de cómo la violencia basada en una condición de género crea en las mujeres impactos muy específicos, pero también el enfoque transformador nos permite buscar que estas mujeres dejen de tener estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Ya ahorita lo veremos a lo mejor en algunos ejemplos, pero el enfoque transformador va encaminado a esto, a que si a mí las condiciones particulares de mi vida, mi formación o mi construcción social me llevó a
quedarme en esta condición de vulnerabilidad, pues hay que buscar que esta reparación del daño me saque de esta condición de vulnerabilidad. Por eso ahorita que hablábamos anteriormente sobre cómo es buscar lograr que regresen las condiciones antes del hecho victimizante, no en todos los casos opera como lo es en la perspectiva de género, porque antes del hecho victimizante yo tenía esta condición de vulnerabilidad, entonces es sacarme de esta condición de vulnerabilidad. Porque además eso evitará que vuelva a suceder, a lo mejor no con esta persona, pero que después en otra situación vuelva a suceder porque sigo en la misma situación de vulnerabilidad. Exactamente, entonces también es parte de esta garantía de no repetición. Luego tenemos el enfoque de género que sirve para visibilizar las formas específicas de violencia y de discriminación que se ejercen contra los grupos en razón de género o alguna condición de subordinación. Tenemos, por ejemplo, no sé, condiciones que las mujeres, el simple hecho de la doble jornada, ¿no? Que luego no se visibiliza en algunos espacios y es algo que está naturalizado y es una forma de violencia. Entonces, desde la perspectiva de género, aplicar la reparación del daño con perspectiva de género es muy distinto a si lo hacemos sin esta perspectiva de género, porque es lo que decíamos, la garantía de no repetición también hace que a lo mejor mi rehabilitación psicoemocional me permita ubicarme con otros parámetros o de construir mis ideales, ¿no? Mi imaginario social que la construcción social me generó de estos estereotipos en los que debo encajar para ser una mujer o para tener la dignidad humana de una mujer, ¿no? O sea, como dentro de la construcción social. Entonces, creo que parte de la reparación integral del daño también implica, como tú lo decías, sacarme de esa condición de vulnerabilidad para que no sea víctima de otros agresores. Exacto. Yo creo que aquí es muy importante traer a colación la sentencia de Campo Algodonero, porque es una sentencia que nos atraviesa como Estado y que nos crea, ¿no? La mejor, esta actualidad que tenemos en el que ya tenemos una reforma constitucional y la perspectiva de género ya es una obligación. Entonces, es muy importante recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007 presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la demanda contra el Estado mexicano por las responsabilidades internacionales que ocurren por los feminicidios, que todavía ni siquiera acuñábamos el término feminicidio, en Ciudad Juárez. Y pues tenemos esta sentencia del 6 de noviembre del 2009, si mi memoria no me falla, es donde donde la Corte Interamericana sanciona al Estado mexicano, ¿no? Y habla justamente de imponer estas medidas de reparación, y entre ellas está el tema de la debida diligencia y de cómo crea en el Estado mexicano esta obligación también de juzgar con perspectiva de género y de buscar todas estas características de la reparación del daño que venimos viendo con perspectiva de género. Entonces, este antecedente creo que es fundamental para que entendamos por qué la reparación del daño es necesaria para las víctimas. Antes de la reforma teníamos en el sistema penal que las víctimas eran así como algo allá muy en la esquina y muy arrinconadas, y ahora no, ahora son parte del proceso, tienen derechos y tienen una voz propia, y la reparación del daño es uno de sus derechos fundamentales. Entonces, volviendo al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplica estos tres enfoques o señala estos tres enfoques, que es el enfoque basado en la dimensión transformadora de las reparaciones, que es precisamente esto, busca desarticular estas condiciones sociales que crean la vulnerabilidad en las víctimas, mujeres principalmente, con este enfoque de perspectiva de género, este enfoque diferencial del que se va a hablar creo más adelante, que es sensible al distinto impacto que tiene la violencia sobre las mujeres que sobre los varones. La reivindicación de un enfoque desde abajo que asegura la participación de las víctimas y otros actores sociales relevantes en la implementación de las medidas de reparación. Ahorita en los ejemplos igual podremos analizar cómo es que hablábamos de cómo nos atraviesa, ¿no? Sí. La Corte Interamericana también nos dice que las reparaciones deben tener una vocación transformadora que permitan tener un efecto que va más allá de lo restitutivo, sino también corregir estas estructuras sociales
tan patriarcales que nos generan vulnerabilidad a las mujeres, y que se tome en cuenta la justicia restaurativa y distributiva, las cuales buscan modificar las situaciones de exclusión que dan origen a la violencia basada en el género, este patrón sociocultural patriarcal que coloca a las mujeres por debajo de los derechos de los hombres, ¿no? Tan marcado que tenemos. Yo creo que podemos aterrizar en la realidad, a lo mejor como unos ejemplos más claros, ¿no? Vamos a poner un caso ejemplificativo. Ana, mamá de Sofía y de Carlos. Pedro es el papá de los niños, de la niña y del niño, y tras la separación de la pareja, de la ruptura de relación de pareja, Pedro, de manera unilateral, dice: te dejo de dar pensión, Ana, porque tú fuiste quien decidió separarse de mí. Ahí estamos en este patrón estructural, ¿no? De que la mujer es propiedad del varón. Entonces, como Ana decide irse de la casa, Pedro dice: yo ya no te doy pensión porque te crees muy valiente como mujer y que puedes solita, entonces hazte cargo de las criaturas. Es un hecho de violencia, porque es violencia que impacta la economía de Ana, pero también es un hecho contra Sofía y contra Carlos, que son una niña y un niño, y que tienen el derecho, ¿no?, a recibir la pensión alimenticia de Pedro. Entonces, hablando de la reparación del daño, sí vemos desde un delito de violencia familiar con un delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, pues la reparación del daño, uno, sería cuantificar cuánto debe Pedro a Ana de todo este tiempo que no ha dado pensión. Dos, analizar el daño al proyecto de vida de Sofía y de Carlos, porque a lo mejor con la pensión alimenticia que dejaron de recibir, pudieron haber estado en otro espacio educativo o pudieron tener acceso a condiciones de calidad de educación distintas. Y luego el daño al proyecto de vida de Ana, porque posiblemente Ana no tuvo que trabajar 3 o 4 jornadas diarias para poder hacerse cargo o hacer frente a los gastos de Sofía y de Carlos. Y luego todavía ver el impacto emocional que causó en Ana el tener que trabajar 3 veces más de lo que trabajaría, y del impacto emocional de que el papá de su hija y de su hijo no estuvo presente, y luego el impacto también en Sofía y en Carlos en que mamá se fue ausente tanto tiempo. Entonces ahí tenemos un impacto emocional, un impacto económico muy marcado, un daño al proyecto de vida de la niña, del niño y de la mamá. Y luego todavía tenemos la garantía de no repetición, ¿no? O sea, buscar que Carlos entienda que es una obligación y entienda que no hacer el cumplimiento de esta obligación no nada más es violencia contra Sofía y contra Carlos. Perdón, que Pedro entienda que es el papá y que impacta en Sofía y en Carlos, ¿no? Y en Ana también, y que hacerlo con esta intención de dominar, de controlar y de agredir a Ana es un delito y es violencia familiar y tiene una sanción. Entonces, por lo tanto, aquí estamos hablando, no sé si lo alcancemos a advertir, es todo un enfoque, que no nada más se trata de pagar lo que Pedro debe, sino se trata de analizar todo el contexto en el que se da esta condición de vulnerabilidad para Ana, que es quien resiente directamente el hecho, y para Sofía y Carlos, que también lo resienten de manera directa. Entonces, es como analizar la reparación del daño desde dónde va. Tenemos también que la reparación del daño no es para enriquecer a nadie ni para empobrecer a quien la paga, pero sí es para dar condiciones suficientes y dignas a las víctimas, que en este caso, insisto, hay un daño al proyecto de vida de 3 personas, 2 de ellas son una niña y un niño, y repercute directamente en la salud física y en la salud emocional de la mamá, y también puede ser del niño y de la niña. Entonces, atender el caso concreto y el caso específico sobre la reparación del daño es lo que nos ayuda a garantizarles a las víctimas el acceso a la justicia. Bien, gracias, Argelia. Te pongo otro caso que nos vas a compartir. Muy bien, perfecto, gracias. Tenemos otro caso, en este caso es de violencia sexual infantil. Luisa, que es hija de Ruth, Ruth tiene a Luisa, a Daniela y a Rodrigo, y aparte tiene otra criatura en camino. Luisa revela que su papá Jorge le realiza tocamientos en zonas erógenas sin su consentimiento, y de esto ya hace 4 años, ¿no? Entonces tenemos a una niña o a un adolescente posiblemente que tiene años siendo víctima de un delito sexual. Pero a la hora de que accesamos a la justicia y vemos que Rodrigo tiene una responsabilidad, debemos también aterrizar este enfoque, la reparación del daño, de la terapia de Luisa. Pero yo creo que también Ruth, la mamá de Luisa, requiere terapia psicológica, porque el afrontar la ruptura
de esta confianza que tenía en su pareja, que era Pedro, le genera estas condiciones. El afrontar lo que la hija le está contando le crea un impacto diferenciado a nivel emocional. Entonces, hay que aterrizarlo también como parte de una reparación integral del daño, porque Ruth, el hecho de ser la mamá de Luisa también le crea estas afectaciones, ¿no? Y luego hay que ver el daño al proyecto de vida de Luisa, porque la figura de confianza quebranta esta confianza, ¿no? Y hay que analizar también si hay necesidades médicas de Luisa, y luego hay que ver la garantía de no repetición de Rodrigo, y aquí vamos en otro tema que se va a tocar o se ha tocado en otros temas que han tenido relacionado a cómo los derechos de familia también se ven involucrados, ¿no? O sea, en esta parte de desde las convivencias que la paternidad de Rodrigo le pudiera dar respecto a Luisa o respecto a los hermanitos, la garantía de no repetición, el sacar a Luisa de estas condiciones que la hicieron vulnerable a través de las obligaciones estatales, ¿no? Entonces, creo que es importante el lograr visibilizar a Luisa y a su familia como personas vulneradas, porque también podemos ver el tema de la necesidad de que Rodrigo ofrezca una disculpa a Luisa, tome terapia, tome talleres psicoeducativos como papá, tome estos grupos reflexivos para deconstruir el constructo social que lo llevó a atacar sexualmente a su hija, y ver también a lo mejor en el tema de la reparación del daño, cómo yo en materia penal busco que el juzgador o juzgadora familiar sea enterado de que hay posibilidades de la pérdida de patria potestad, ¿no? Para esta niña, porque ya fue víctima de una agresión que transgredió de tal manera por parte de su papá. Entonces, la reparación del daño también va en ese sentido, o sea, qué actividades yo como autoridad realizo para darle bienestar a Luisa, para darle bienestar a los hermanos de Luisa, y para buscar que Luisa tenga las condiciones más cercanas a las que tenía antes del hecho victimizante. Bien. Y en este caso, como bien decías, no solamente es el caso de Luisa, o sea, que de entrada es el que llega y es el que ubicamos, y que quizá ninguno de los otros hermanos o hermanas sufrió esta situación, pero que al final esa situación en específico con Luisa hace que sea un caso de familia, que sea toda una familia la que ha sido victimizada, porque además lo que venga después, en el caso de que al papá se le juzgue, se le pida que ya no esté en casa, bueno, en esa casa, en esa familia, también va a tener este impacto en el resto de los hermanos y hermanas que quizá ni siquiera tuvieron una agresión sexual. Exactamente, y yo creo que es bien importante entender la reparación del daño, que la reparación del daño no va al pasado, sino va al futuro. Viendo en este contexto específico que Luisa tiene hermanitos, va a tener una nueva hermanita o un nuevo hermanito, y para Luisa puede ser muy impactante y puede generar una situación muy específica, ¿no? Pero a lo largo de las etapas del crecimiento de Luisa también vamos a tener presente que las hermanitas o los hermanitos van a preguntar por papá, y eso le va a generar a Luisa estas necesidades de tener un acompañamiento terapéutico, porque en cada etapa del desarrollo de Luisa se va a visibilizar el efecto de este hecho victimizante. Entonces, si yo baso mi reparación del daño en algo muy periférico, sobre, la pericia en psicología me arrojó que necesita 15 terapias. No, porque en cada etapa del desarrollo esa niña, esa mujer menor de edad va a necesitar el acompañamiento terapéutico, porque este hecho victimizante tiene estragos a lo largo de su forma, de su desarrollo como persona. Entonces, el tema de la reparación del daño es muy complicado de calcular, pero al mismo tiempo es muy necesario de calcular. Y qué importante esto que nombraste, digo, antes de pasar al siguiente caso, Argelia, es que dijiste algo que a mí ahorita me acaba de dejar aquí resonando, y que sí, claro, aquí es donde me explica a mí esta situación, cuando dices la reparación del daño no va al pasado, sino va al futuro, y es justamente el poder entender que es, cuando hago esta reparación del daño, no es te pongo lo que te quité, ya no puedo quitar poner lo que te quité, pero te pongo algo o facilito que haya algo ahí para que en el futuro tú no vuelvas a tener una situación igual, ni parecida, ni la misma. Entonces, justo miro al futuro para poder establecer este piso en el que tu calidad de vida
a lo largo de la vida, como bien lo dijiste en el caso de Luisa, no solamente es de aquí a 15 días o de aquí a 2 meses, sino es de aquí para lo que sigue en la vida. Vamos viendo en este futuro cómo hacer para que esa persona no vuelva a caer en una situación de victimización en cualquiera de los sentidos que pudieran venir de este mismo origen. Exactamente, y ahí es donde tenemos que atender también un enfoque transformador, porque insisto, o sea, vamos viendo a futuro y hay que verlo con perspectiva de género y hay que verlo con un enfoque transversal, hay que verlo con todo esto que atraviesa a las mujeres. Por ejemplo, Luisa, que es una niña, ya tenemos dos condiciones de vulnerabilidad que hay que atender en el tema de la reparación del daño. Claro, muy bien, muchas gracias, Argelia. Y está este siguiente caso. Muy bien, tenemos de Sara, que estaba casada con Diego. Tras romper su relación, Diego recuerda que tiene fotografías de Sara donde esta aparece posando desnuda, y Diego decide enviar las fotografías de Sara a sus compañeros de trabajo y a las amistades en común, acompañadas de frases denigrantes. Aquí en el estado de Chihuahua antes se llamaba sexting, ahora es delito que atenta contra la intimidad, y creo que pudiéramos también encuadrarlo en la violencia familiar. Yo creo que aquí en el tema de la reparación del daño sería bien importante centrarnos en Sara, ¿no? Que resiente una afectación en su trabajo, que resiente una afectación en su derecho a la intimidad, en cómo afecta en sus relaciones sociales, pues fue exhibida ante sus amistades, fue además denostada a través de una serie de frases. Y la reparación del daño también tiene que ir en este sentido, porque posiblemente Sara necesite que Diego se disculpe y haga una disculpa pública, que le sea reparadora. Va a necesitar terapia, a lo mejor Sara perdió su trabajo. Entonces, la reparación del daño aquí tiene que ir enfocada a todo esto. Y aquí vamos a entrar también en el tema de actuar con debida diligencia, de actuar con perspectiva de género, porque si a lo mejor yo como persona investigadora no alcanzo a percibir esto y no se lo pido al juzgador o a la juzgadora, pero yo como persona juzgadora que estoy analizando con perspectiva de género, estoy viendo que falta una prueba fundamental para la reparación del daño, porque no he cuantificado cuánto dejó de ganar Sara al momento de que pierde su trabajo, y se la ordeno al Ministerio Público, o yo la ordeno de oficio a la autoridad que sea competente para que me informe cuánto ganaba Sara en el desarrollo de sus labores, o busco un estudio socioeconómico de una perita o perito en trabajo social para establecer cuál cantidad puede recibir Sara derivada de la conducta de Diego. Voy a ver el proyecto de Sara cómo se ve mermado, porque a lo mejor Sara, no sé, se dedicaba a trabajar con adolescentes o se dedicaba a trabajar con niñas y con niños, y el hecho de que fuera exhibida de esta manera le generó un impacto por la visión patriarcal que tiene la sociedad, ¿no? De que las mujeres debemos ser castas y puras. Entonces ya el hecho de exhibirle estas fotografías ya le generó la pérdida del trabajo, ya le generó imposibilidad incluso a trabajar en otros espacios educativos aquí en Chihuahua o en otros espacios terapéuticos, si Sara era terapeuta o era médica, en fin, de acuerdo a sus actividades. Y tengo que analizar desde este enfoque, porque la reparación del daño tiene mucho que ver con que no se echa al vapor. O sea, tenemos que buscar y atender desde esta óptica transformadora y reparadora todo lo que generó de impacto en Sara, porque no nada más es a lo mejor el tema de, va a tomar terapias y luego le voy a dar 10 unidades de medida de actualización como reparación del daño moral. No, hay que ver hasta dónde alcanzó este evento, porque sí es cierto, no vamos a empobrecer a Diego para enriquecer a Sara, pero sí vamos a garantizarle a Sara que todo lo que ella sufrió va a ser reparado. Y así a Diego le cueste mucho trabajo pagar la reparación del daño. Diego lo causó. Diego hizo que Sara perdiera el trabajo. Entonces, si son una cantidad muy grande, a Diego le va a tocar pagarla, porque es una obligación que tiene Diego, porque derivado de su conducta ocurre esto. Y creo que es parte también de esta no repetición, el hacer como a lo mejor esta disculpa pública de Diego, el mandarlo a sus talleres reflexivos, el mandarlo, el hacerle a lo mejor entender, ¿no? Esta parte y lo que hablábamos de rehabilitar a Sara para que no vuelva a ser víctima de este tipo de conductas, porque, ojo, yo creo que es bien importante aquí, sociedad civil ha buscado colaborar para que las mujeres tengamos maneras seguras de expresarnos en la vida sexual, ¿no? En el desarrollo de nuestra vida sexual, porque el sexting, que es una actividad, una práctica social,
nos crea riesgos cuando yo muestro mi cara. A lo mejor si no muestro mi cara en la imagen, pues pueden decir que soy yo, pero yo no lo asumo y ya no, o ya no hay una manera de ubicarme y ya el agresor no tiene control o poder sobre mí para Ujú. no porque ve exhibir las fotos. Entonces también estas medidas de rehabilitación podemos analizarlas, ¿no? Desde este punto de darle a las mujeres herramientas para desarrollarse de manera segura, porque si ya vemos que estos son factores de riesgo, pues dentro de la rehabilitación de Sara puedo incluir este tema de que sea a lo mejor informada de prácticas seguras de este tipo de ejercicios. Ujú. Y en este caso, Argelia, con este caso que nos estás presentando, me viene a la mente el ejemplo que tenemos también en México de nuestra compañera Olimpia, ¿no? Ahora con la ley Olimpia, y que básicamente es eso, y yo pensaba, ahora que me decías, o que nos decías, bueno, no sabemos si perdió el trabajo, etcétera, y recordaba haber estado leyendo, de hecho hace un rato estuve leyendo otra vez sobre el caso de Olimpia, y decía, bueno, ella no perdió el trabajo, pero dejó la escuela, perdió la escuela en ese momento, no sé ¿no? Si ahora ya la retomó, pero en ese momento ella perdió su último año de escuela, en el que además iba muy bien, en el que además era una alumna sobresaliente, por esta situación, esto en el caso de la parte profesional, por decirlo así, pero además por la cuestión emocional, pues estuvo varios meses postrada en casa, en su cuarto, con estos pensamientos, ideaciones suicidas, estos intentos suicidas incluso, por una situación basada que surgió de que la expareja decidió pues también hacer públicos sus imágenes, ¿no? Que además fueron tomadas en un momento de mutuo acuerdo, ¿no? Exactamente. Entonces, tiene mucho que ver precisamente, creo que este caso es como muy, lo podemos palpar muy sencillo a través de Olimpia, ¿no? Que fue una batalla campal, o sea, Sí. porque es enfrentarte a la autoridad y a estos estereotipos de género, ¿no? Que también nos hacen como crear condiciones para que la propia autoridad sea quien vulnere a las víctimas. Y ahí en el tema de las autoridades, yo creo que podemos, no sé, hacernos preguntas al momento de ver la reparación del daño, para ver, no sé, por ejemplo, saber si el daño causado genera un impacto diferenciado a partir del género, a partir del sexo, a partir de la preferencia o la orientación sexual de la víctima, ver el tipo de medidas, o sea, ya cuando vemos el tipo de medidas, decir, ¿son suficientes para este impacto diferenciado? Si hay detectadas a lo mejor estas relaciones de asimetría que nos marca la Corte en una jurisprudencia que nos dice que hay que ver las cuestiones de asimetría de poder que se da entre la víctima y el agresor, si la medida de reparación no es sexista, porque también hay que ver el tema de cómo abordo la reparación del daño, cuáles son las medidas adecuadas para garantizar la rehabilitación de la víctima, cuál fue el impacto en el daño de los roles y las responsabilidades familiares o laborales o comunitarias de la víctima, cómo se puede subsanar este impacto, ¿no? Y a lo mejor si existe un daño colectivo y si es posible repararlo, que era lo que veíamos en el ejemplo anterior, de cómo se daña una estructura familiar y cómo, si se trata, podemos ver también si el daño se produce por pertenecer a determinado grupo y ver cómo dejar o buscar que este grupo deje de estar en condiciones de vulnerabilidad. Y ver cómo si la reparación, o sea, como hacer el checklist, ¿no? De si esta reparación del daño que estoy dando está de acuerdo a los daños detectados, o sea, si esto es suficiente para todos estos daños que yo detecté que se le causaron a la víctima o que me dijeron que se le causaron a la víctima. Entonces, creo que desde ahí la reparación del daño puede ser muy compleja, pero hay que tenerla en cuenta, porque insisto, a lo mejor a la víctima le causó mucho trabajo y mucho esfuerzo económico el poder llegar hasta donde está en ese tribunal, porque le causó gastos el estar dando vueltas, le causó gastos a lo mejor, ni siquiera una terapia por el impacto que causó en ella, sino una terapia para poder empoderarse y denunciar, o una terapia para poder estar presente en una audiencia, porque una cosa es el impacto directo que te causa el hecho victimizante y otra las necesidades emocionales que requieres para ser acompañada y poder comparecer, ¿no? Ante un tribunal o ante una fiscalía. Tan solo ir a hacer una denuncia, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres han tenido una situación de violencia sexual cuando eran niñas y años después, muchos años después, 10, 15, 20 años después es cuando dicen, a mí me sucedió esto
y justo esta parte de no juzgar y de no trabajar con perspectiva de género y con enfoque diferenciado de interseccionalidad, han hecho que muchas veces, o que sí, como la mayoría de las veces, lo primero que se les pregunta es, ¿y por qué no lo dijiste en su momento? ¿Por qué no lo dijiste antes? Ahorita 20 años después ya que estás esperando. O casos como se daba en México, digo, creo yo que ya en ningún lado, no estoy segura si en Puebla todavía, pero esta parte en la que el resarcir el daño o la reparación del daño en el caso de una niña o adolescente que había sido violada, era, pues la casamos con el agresor y es una reparación del daño, ¿no? Eso es todavía revictimizar mucho más porque además ya la voy a mandar a vivir con quien la violó, o sea, ¿qué me espero ahí? ¿No? Y Exactamente. tantos otros ejemplos que tenemos en el país. Pero sí, esperemos que sí se haya algo muy superado en otras entidades federativas. Pero sí, yo creo que esta es la parte del enfoque transformador. Yo creo que hay que ver la reparación del daño muy humanamente, de Sí. cómo lo que yo estoy imponiendo como reparación del daño realmente toque todos los enfoques, porque la reparación del daño, más allá de lo económico, tiene que ver mucho con esta garantía de satisfacción de las víctimas, ¿no? O sea, es esta parte en la que la víctima se sienta satisfecha, que realmente le genere esta certeza de que accesó a la justicia, porque incluso a lo mejor hay víctimas que a mí me tocó en lo personal, les puedo platicar la experiencia y no sé si la jueza que llevó ese juicio esté presente o no. Es una mujer muy joven que sufrió violencia familiar y ella cuando llegó a declarar en un juicio oral lloró y se desahogó y platicó cómo fue transformador para ella el denunciar y salir de su situación de violencia. Y ella le dijo bien claro a la jueza, yo de aquí voy a salir y no quiero volver a saber nada de este proceso. Que el hecho de que una autoridad investigadora me creyera e investigara, el hecho de que el juez o jueza de control me creyera y lo vinculara al proceso, y el hecho de que usted esté aquí escuchándome, para mí es reparador. Ya no me interesa si lo absuelve o si lo condena, yo aquí me siento satisfecha. Y efectivamente la jueza condena y la mujer recibe la sentencia y se sintió sumamente reparada por el simple hecho de haber sido escuchada, de haber sido creída y de haber accesado a un tribunal para buscar justicia. Entonces, esto tiene que ver con las obligaciones estatales, ¿no? De la reparación del daño también, que es la obligación de investigar, de identificar al responsable, de juzgar con perspectiva de género y de analizar las medidas efectivas para resarcir el daño de manera integral. Claro, así es. Pues Argelia, unos temas, digo, sumamente interesantes. Yo te decía desde el inicio, yo no soy experta en esto, en algunos de ellos tengo conocimiento, en otros no sabía casi nada. Y me quedo con toda este bagaje de cosas que fui aprendiendo a partir de lo que fuiste explicando y sobre todo de los ejemplos que nos estuviste compartiendo. Me quedo también con toda la intención de seguir también buscando sobre este mismo tema para poderlo seguir compartiendo y trabajando durante el curso, pero también afuera con el resto de las personas que nos están acompañando y con todas las ganas de volver a invitarte y checar y ver contigo si hay posibilidades de volver a platicar de estos otros temas que tienen que ver con esta impartición de justicia y de este acompañamiento a las víctimas y a las sobrevivientes de violencia, mujeres, niñas y adolescentes. Ojalá que podamos tener otros espacios más para charlar contigo y seguir aprendiendo también de ti. Muchísimas gracias. Yo tampoco soy experta. Yo creo que todas y todos aprendemos conforme la vida nos va colocando, ¿no? Entonces, es un placer para mí poder también aprender de ustedes y les agradezco mucho y esperemos coincidir próximamente. Claro que sí, verás que sí. Y pues bueno, dejamos acá tus datos, nada más ya para despedirnos. Sí, ahí está. Listo. Tus datos, los datos de la abogada Argelia López Valdés. Una vez más, aquí está su teléfono, su correo electrónico. Si ustedes tienen dudas sobre los temas, si requieren algún tipo incluso de acompañamiento que estén necesitando o que requieran para alguna persona que ustedes conozcan, pues está Argelia aquí, que también es activista y que seguramente si no lo puede hacer ella, les estará diciendo dónde, cómo, con quién lo pueden hacer, porque de eso se trata también estos espacios de poder trabajar en red, de poder trabajar en colaboración para que entre todos podamos coordinarnos y podamos empezar a tener mejores prácticas en lo que se refiere al trabajo
para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Muchas gracias, Argelia. Nos despedimos por ahora. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un maravilloso día. Gracias. Y vamos a poner